Necesitamos un piloto de verdad, no esta sombra. La voz de alguien irrumpió en el hangar y todas las miradas se posaron en ella, la única que no respondió. Pero cuando las frecuencias enemigas detectaron el nombre de su controladora, se hizo un silencio sepulcral. ¿Es Monroe, el halcón fantasma? Con solo un nombre, el campo de batalla entero cambió. La teniente Claire Monroe, de 32 años, estaba de pie con las manos curtidas aferradas al portapapeles, su compañero constante. El UH-260 Black Hawk relucía bajo las luces fluorescentes de la base de avanzada. Pero no era ella quien lo pilotaría ese día. De nuevo, su diploma de la Academia de Vuelo colgaba en sus aposentos, donde se leía que se había graduado summa cum laude entre el 100% de su clase. La ironía no se le escapaba. La excelencia en el papel no significaba nada cuando te relegaban al asiento de reserva, viendo a pilotos más jóvenes tomar los mandos de misiones que ella podía ejecutar con los ojos cerrados. Asiento de sombra. Así la llamaban a sus espaldas, a veces incluso a su cara. El apodo le dolía más de lo que imaginaban, no por ser cruel, sino por ser dolorosamente preciso. Se había convertido en una sombra, presente pero invisible, cualificada pero sin uso, lista pero nunca elegida. En la sala de reuniones se sentaba en la última fila, tomando notas meticulosas mientras los pilotos principales bromeaban. Su caligrafía era precisa, sus observaciones agudas, pero su voz permanecía inaudible. Cuando se distribuían las misiones, su nombre solo aparecía como suplente o en reserva. Monroe solo calienta el banquillo, había dicho el teniente Stevens la semana anterior. Dudo que siquiera recuerde qué botón enciende el motor. La risa que siguió fue peor que el insulto. Era la risa de la indiferencia, de personas que ya habían decidido que ella no importaba. Pero había algo que no veían, que no podían ver. En su gastada bolsa táctica, parcialmente oculta bajo insignias y parches de regulación, había una pequeña insignia plateada. El metal había perdido su brillo, deslustrado por el tiempo y el ocultamiento deliberado. Grabadas en su superficie había unas palabras que lo cambiarían todo si alguien se molestara en leerlas. Operación Amanecer Cero Bajas en Combate, un historial perfecto. Un joven soldado llamado Johnson la había visto una vez durante una revisión de equipo. Entrecerró los ojos ante la inscripción descolorida, hizo ademán de preguntar, pero se distrajo por las órdenes de su sargento. El momento se perdió. El secreto permaneció enterrado. En el hangar, Claire realizaba su ritual de mantenimiento en los aviones que otros pilotarían. Sus movimientos eran fluidos, practicados. La clase de memoria muscular que viene de años de conocimiento íntimo. Conocía cada perno, cada sistema, cada peculiaridad de esas máquinas. Pero saber y volar eran cosas completamente diferentes. Los otros pilotos hablaban de estrategia y tácticas, mientras ella escuchaba desde las sombras. Discutían patrones climáticos, movimientos enemigos, procedimientos de extracción, todo lo que ella había dominado mucho antes de que algunos de ellos hubieran ganado sus alas. Aún así, ella seguía siendo la suplente en una obra en la que los protagonistas nunca se enfermaban. Al menos alguien mantiene los asientos calientes, había bromeado el capitán Rodríguez después de una sesión informativa particularmente desafiante. Sus ojos se cruzaron con los de ella al otro lado de la habitación, y por un momento pensó que veía algo más que desinterés, quizás reconocimiento o lástima. Prefería el desinterés. La base operaba en una jerarquía cruel donde la reputación importaba más que la habilidad, donde ser visto importaba más que ser capaz. Claire había aprendido a navegar este mundo haciéndose pequeña, aceptando su papel como la suplente perpetua, dejando que otros creyeran que estaba contenta con la mediocridad. Pero la satisfacción era una máscara que llevaba, no una verdad que vivía. Cada noche se dormía con el sonido de los helicópteros que regresaban de misiones que ella debería haber volado. Cada mañana se despertaba lista para demostrar su valía a personas que ya habían decidido que no merecía la oportunidad. La insignia plateada en su bolsa se volvía más pesada con cada día que pasaba, no por su peso, sino por el secreto que llevaba.
un secreto que pronto se negaría a permanecer oculto. El sargento Davis fue el primero en notarla. Era una mañana de martes. La vio agachada junto a un Black Hawk desmantelado que llevaba más de un año acumulando polvo en la bahía de mantenimiento. Mientras los demás se apresuraban hacia sus aviones asignados, Claire Monroe limpiaba metódicamente la corrosión del conjunto del rotor de la máquina abandonada. ¿Por qué te molestas con ese viejo pájaro?, preguntó Davis, con una curiosidad genuina en la voz en lugar de burla. Claire levantó la vista sin detener su trabajo. Alguien debería cuidarlo. Davis, de 43 años, era un sargento de logística que había visto suficiente combate como para reconocer la mirada en los ojos de alguien, el peso particular que conlleva guardar historias no contadas. Llevaba semanas observando a Monroe, notando cómo se movía con una precisión que hablaba de una experiencia más allá de su aparente papel. «Me recuerdas a alguien», dijo, acomodándose en un cajón cercano. En 2018, en la Operación Amanecer, teníamos un piloto que voló al infierno mismo para sacar a 19 soldados heridos. El mando dijo que era imposible. La zona de aterrizaje era demasiado peligrosa, el clima demasiado brutal, el enemigo demasiado atrincherado. Las manos de Claire se detuvieron sobre la pala del rotor. Este piloto desobedeció órdenes directas. Voló una misión no autorizada a territorio que habíamos dado por perdido y extrajo a cada uno de los soldados heridos. Ni una sola baja en esa operación. Los ojos de Davis se volvieron distantes. Yo fui uno de esos 19. El trapo de limpieza en las manos de Claire tembló casi imperceptiblemente. Lo curioso de ese piloto, continuó Davis, bajando la voz a un susurro, es que la llamaban el halcón fantasma. Decían que podía volar a través del fuego y salir del otro lado sin un rasguño. Nunca descubrimos su nombre real. Todo estaba clasificado, tachado, enterrado en tinta negra. Claire reanudó la limpieza, pero algo había cambiado en su postura. La cuidadosa invisibilidad que llevaba como armadura mostró su primera grieta. Esa tarde, Davis se encontró en los archivos de la base, supuestamente revisando manifiestos de suministros, pero en realidad siguiendo una corazonada que lo había estado carcomiendo todo el día. Los archivos más antiguos se guardaban en una sección separada, detrás de puertas cerradas a las que su autorización apenas le daba acceso. En una caja con la etiqueta «Personal de la Operación Amanecer», encontró fragmentos de lo que una vez fue un registro completo. La mayoría de las páginas estaban muy censuradas, pero un documento parcial llamó su atención. Un manifiesto de vuelo con una anotación en el margen. Monroe F-1, piloto principal. La conexión lo golpeó como un puñetazo. La mañana siguiente trajo una crisis. La base de operaciones de Avanzada Whiskey se había quedado sin comunicación durante la noche. Su última transmisión informaba de una patrulla emboscada y atrapada en un denso terreno forestal. Las imágenes de satélite mostraban la posición de los soldados. Un claro apenas lo suficientemente grande para una motocicleta, rodeado de árboles demasiado densos para una extracción estándar. La sala de reuniones vibraba de tensión mientras los comandantes debatían las opciones. Cada piloto experimentado estudió las fotos aéreas y negó con la cabeza. La aproximación era un suicidio, demasiado estrecha, demasiado peligrosa, requiriendo habilidades que rozaban lo imposible. «Necesitamos a alguien que pueda enhebrar una aguja en un huracán», dijo el coronel Martínez con gravedad. «Y lo necesitamos ahora». La sala se quedó en silencio. Todos los pilotos presentes conocían sus limitaciones, y esta misión las superaba con creces. Desde la parte de atrás de la sala, la voz de Davis rompió el silencio. «Señor, ¿permiso para hablar?». Martínez asintió con impaciencia. Davis se puso de pie y sacó del bolsillo la insignia plateada deslustrada, la que había recuperado discretamente de la bolsa de Claire durante el turno de noche. El metal atrapó las luces del techo mientras lo colocaba sobre la mesa de la reunión. «Señor, creo que la teniente Monroe tiene la experiencia que necesitamos». La sala estalló en murmullos. Alguien se rió, un sonido agudo y escéptico. «¿Monroe?». La voz del capitán Rodríguez reflejaba un escepticismo evidente.
Es personal de reserva. Davis, este no es el momento para... Es el halcón fantasma, interrumpió Davis, con voz firme y segura. Operación Amanecer 2018. Voló a territorio que declaramos irrecuperable y sacó a 19 soldados. 0 bajas. La risa murió. El coronel Martínez tomó la insignia, estudiando su inscripción con una intensidad creciente. «Traigan a Monroe aquí», ordenó. «Ahora». Claire entró en la sala de reuniones 5 minutos después, su rostro cuidadosamente neutro, a pesar de las docenas de ojos fijos en ella. Davis observó cómo asimilaba las fotos de satélite, las evaluaciones tácticas, las expresiones de duda y curiosidad que la rodeaban. «Teniente», dijo Martínez, su voz formal pero ya no despectiva. «El sargento Davis me dice que tiene experiencia en extracciones no convencionales». Los ojos de Claire encontraron la insignia plateada en la mesa. Por un momento su compostura cuidadosamente mantenida vaciló. Cuando habló, su voz era tranquila, pero absolutamente segura. «Puedo sacarlos, señor». «La aproximación es imposible», protestó Stevens. «Los árboles, el terreno». «Ya lo hice antes», dijo Claire con sencillez. «Bosque diferente, misma física». Martínez la estudió durante un largo momento. En la sala, la duda era palpable. Pero debajo, Davis percibía algo más. Un reconocimiento creciente de que por primera vez estaban viendo a Claire Monroe con claridad. «¿Qué necesita?», preguntó Martínez. «El viejo Black Hawk de la bahía de mantenimiento. Ha estado inactivo, pero lo he mantenido listo para volar». La voz de Claire se hizo más fuerte con cada palabra. «Y necesito salir en los próximos 30 minutos si queremos alcanzarlos antes de que anochezca». Mientras la sala se llenaba de preparativos, Davis se encontró con la mirada de Claire. Ella asintió una vez, un gesto de gratitud y reconocimiento entre dos soldados que entendían lo que significaba ser subestimado. La piloto de reserva estaba a punto de recordarles a todos por qué algunos nombres se convierten en leyendas. Los motores del viejo Black Hawk tosieron para cobrar vida con un sonido como un trueno distante. Las manos de Claire se movían sobre los controles con la precisión fluida de alguien que había realizado ese baile 1000 veces. Cada interruptor, cada indicador, cada vibración del fuselaje le hablaba en un idioma que los pilotos más jóvenes aún no habían aprendido. 2 años de retiro forzoso no habían embotado las capacidades del helicóptero, simplemente las habían escondido, al igual que a su piloto. Mientras despegaba de la base, Claire sintió el familiar peso de la soledad que acompañaba a las misiones en solitario. Sin copiloto, sin jefe de tripulación, sin testigos, excepto los soldados que la necesitaban y los enemigos que intentarían detenerla. Así era como ella lo prefería. Limpio, simple, personal. El GPS parpadeó una vez y luego se apagó por completo. La interferencia electrónica de los sistemas de interferencia enemigos convirtió su navegación digital en costosos pisapapeles. Pero Claire se había preparado para este momento mucho antes de que llegara. De su traje de vuelo sacó un mapa dibujado a mano, sus bordes desgastados por años de ser doblado y desdoblado. Cada punto de referencia, cada cambio de elevación, cada peligro potencial estaba marcado con su propia caligrafía precisa. Se había estado preparando para este vuelo desde el día en que la relegaron a su estatus de reserva. El terreno de abajo cambió de colinas ondulantes a un bosque denso. El dosel era tan espeso que parecía un sólido océano verde. Su altímetro mostraba el peligroso descenso necesario para permanecer por debajo del radar enemigo, una trayectoria de vuelo al filo de la navaja entre los árboles y los misiles tierra-aire que seguirían cualquier cosa que volara más alto. A 450 metros, la primera alarma de proximidad sonó. «Avión desconocido, está entrando en espacio aéreo restringido. Identifíquese inmediatamente». La voz crujió en sus auriculares, con acento inglés, profesional pero con un matiz de preocupación creciente. La mano de Claire se cernió sobre el botón de transmisión de radio. Este era el momento en que todo cambiaba, el momento en que dejaba de ser invisible. «Designación de avión, Halcón 01», respondió ella,
con la voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de revelar. Identificación de piloto. Claire Monroe. Indicativo. Halcón fantasma. La radio se quedó en silencio. Pasaron 4 segundos, una eternidad en el tiempo comprimido del combate aéreo. Claire podía imaginar la confusión en el otro extremo, la verificación frenética de bases de datos, la creciente comprensión de lo que ese nombre significaba. Cuando la voz regresó, pertenecía a alguien diferente, mayor, más veterano y asustado. Todas las unidades desactiven. Repito, todas las unidades desactiven inmediatamente. No ataquen al halcón fantasma. El efecto fue inmediato y asombroso. Cada radar de seguimiento que había estado pintando su avión se apagó de repente. Las advertencias de bloqueo de misiles que habían estado aumentando en intensidad se silenciaron. Por primera vez en años, Claire Monroe volaba a través de territorio hostil sin un solo sistema de armas apuntando en su dirección. Pero el silencio más profundo vino de su propia frecuencia de radio, donde cada piloto y controlador en la base de avanzada escuchaba con un reconocimiento atónito de lo que estaban presenciando. La piloto de reserva tenía una reputación que la precedía, una que cruzaba las líneas enemigas y se ganaba el respeto de personas que nunca habían visto su rostro. Claire descendió a través del dosel del bosque con una precisión quirúrgica, el soplo de su rotor partiendo las hojas como un viento mecánico que de alguna manera sabía exactamente hacia dónde soplar. El claro apareció debajo de ella exactamente como lo habían mostrado las fotos de satélite. Un espacio apenas lo suficientemente grande para sus patines de aterrizaje, rodeado de soldados que habían estado esperando un rescate que muchos creían que nunca llegaría. La extracción tomó 12 minutos. 12 minutos de vuelo de precisión de los que se hablaría durante años. Cargó a los soldados heridos mientras mantenía la potencia de vuelo estacionario en un espacio con cero margen de error, calculando la distribución del peso bajo un posible fuego enemigo y gestionando la distancia del rotor con las ramas de los árboles que se acercaban a centímetros de sus palas giratorias. Cuando despegó con todos los sobrevivientes a bordo, las frecuencias de radio enemigas permanecieron en silencio. El halcón fantasma había regresado, e incluso sus enemigos recordaban lo que eso significaba. El vuelo de regreso a la base transcurrió en una quietud surrealista, sin amenazas, sin desafíos, sin interferencia. Solo Claire Monroe, volando a casa con soldados que le debían la vida, mientras todo un teatro de operaciones procesaba la realidad de que su piloto de reserva era una leyenda viviente. Davis había montado una pequeña cámara en su casco durante la sesión informativa, un procedimiento estándar para los informes posteriores a la acción, pero lo que capturó fue algo completamente diferente. El momento en que un nombre susurrado lo cambió todo. El audio era claro, las implicaciones inconfundibles. En cuestión de horas, el clip se abrió camino más allá de los canales oficiales. Una grabación de 20 segundos de la voz de Claire diciendo «Halcón fantasma» y el cese inmediato del enemigo se convirtió en el video militar más compartido del año. No porque fuera dramático o lleno de acción, sino porque revelaba algo profundo sobre la reputación, el respeto y el poder de un nombre ganado a través de acciones imposibles. El clip mostraba algo más también, algo que hablaba a todos los que alguna vez habían sido subestimados o pasados por alto. Demostraba que la excelencia, una vez alcanzada, nunca desaparece realmente. Espera, perdura, y cuando llega el momento, le recuerda al mundo exactamente de lo que es capaz. De vuelta en la base de avanzada, la pista de aterrizaje estaba llena de personal que nunca antes se había molestado en ver a Claire Monroe regresar de una misión. Se quedaron en un silencio respetuoso mientras ella apagaba los motores y comenzaba su lista de verificación posterior al vuelo con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. El coronel Martínez fue el primero en acercarse a ella cuando bajó del asiento del piloto. «Teniente», dijo, con una voz que llevaba el peso de un reconocimiento que había estado ausente en cada interacción anterior. «Un trabajo excepcional hoy».
Claire asintió una vez, su expresión sin cambios. Solo hago mi trabajo, señor. Pero todos los presentes sabían que lo que habían presenciado estaba mucho más allá de la descripción del trabajo de cualquiera. Habían visto al halcón fantasma regresar de la muerte. Y lo que es más importante, habían aprendido que ella había estado sentada entre ellos todo el tiempo. La insignia plateada que Davis había colocado en la mesa de la reunión esa mañana ahora estaba prendida en el uniforme de Claire, ya no oculta bajo capas de parches de regulación. El secreto había salido a la luz, y con él llegó el reconocimiento que se había retrasado, pero nunca se le había negado realmente. Mientras la multitud se dispersaba y el ritmo normal de las operaciones de la base se reanudaba, una pregunta permanecía en la mente de todos. ¿Cuántas otras leyendas se escondían a simple vista, esperando su momento para recordarle al mundo quiénes eran realmente? La piloto de reserva había volado su última misión desde las sombras. De ahora en adelante, cuando Claire Monroe tomara los mandos, todos sabrían exactamente quién estaba volando. El silencio que recibió a Claire a su regreso al hangar era diferente de la tranquila indiferencia a la que se había acostumbrado. Este era el silencio del reconocimiento, pesado de respeto, denso con el peso de la verdad revelada. El teniente Stevens, el mismo oficial que se había burlado de su capacidad para recordar qué botón encendía el motor, se puso de pie cuando ella entró en la sala de reuniones. Su rostro llevaba la vergüenza particular que surge al descubrir que has sido cruel con alguien que merecía tu admiración. Señor, dijo, su voz despojada de su habitual arrogancia casual. Le debo una disculpa. Todos se la debemos. No tenía ni idea de quién estaba sentado a mi lado todo este tiempo. Claire dejó su casco y miró alrededor de la habitación a las caras que se habían transformado de indiferentes a reverentes en el espacio de una sola misión. El cambio fue total, pero también se sintió de alguna manera vacío. Una apreciación que solo llegó después de la prueba. Un respeto que requirió revelación. He estado sentada en el mismo lugar todo el tiempo, respondió ella en voz baja. Lo único que cambió fue que era mi turno de volar. Sus palabras tenían una dulzura que de alguna manera hacía que los pilotos reunidos se sintieran peor por su trato anterior. Ella no estaba enojada, no buscaba venganza ni se regodeaba en su incomodidad. Simplemente estaba diciendo una verdad que revelaba la naturaleza arbitraria de su respeto. El videoclip de su intercambio de radio con las fuerzas enemigas ya había escapado de los confines de las redes militares. En 48 horas, Halcón Fantasma fue tendencia en las redes sociales, compartido millones de veces por personas que nunca habían oído hablar de la Operación Amanecer, pero entendían el atractivo universal de la excelencia oculta finalmente revelada. El clip resonó mucho más allá de los círculos militares. Oficinistas lo compartieron con colegas que habían sido pasados por alto para ascensos. Maestros se lo enviaron a estudiantes que dudaban de su propio potencial. Padres se lo mostraron a niños que se sentían invisibles en sus propias vidas. El halcón fantasma se había convertido en un símbolo para todos los que alguna vez habían sido subestimados. El Pentágono, en respuesta al interés público por la obvia supervisión en sus propios sistemas de reconocimiento, anunció una revisión exhaustiva de las operaciones clasificadas. El proyecto Reconocimiento identificaría y honraría a los miembros del servicio cuyas contribuciones habían sido ocultas por la necesaria confidencialidad o la supervisión burocrática. Claire Monroe se convirtió en la primera receptora de la recién creada Cruz de Servicio distinguido para operaciones clasificadas. Pero lo que es más importante, su historia inspiró la creación de la Iniciativa Monroe, un programa de becas diseñado específicamente para apoyar a mujeres en la aviación militar que habían sido pasadas por alto o subutilizadas. El anuncio de la beca decía, ser la reserva no significa ser menos, apoyando la excelencia donde quiera que esté. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. Las fuerzas enemigas que se habían retirado, al mencionar su nombre, emitieron una declaración a través de canales intermediarios. Un reconocimiento profesional de respeto entre guerreros. La piloto conocida como Halcón Fantasma se ha ganado el reconocimiento a través de acciones que trascienden los conflictos.
Su habilidad y honor exigen respeto en todas las líneas. Fue algo sin precedentes. Los enemigos reconocieron públicamente la reputación de alguien con quien nunca se habían enfrentado oficialmente, un testimonio de cuán profundamente su leyenda había penetrado en la conciencia militar a nivel mundial. Sin embargo, a medida que llovían los elogios y su historia se extendía por todo el mundo, Claire Monroe permaneció fundamentalmente sin cambios. Todavía llegaba temprano a las reuniones, seguía tomando notas meticulosas y continuaba realizando las revisiones de equipo con la misma precisión metódica. La diferencia era que ahora, cuando se distribuían las asignaciones de misión, su nombre aparecía donde siempre debería haber estado, en la cima de la lista de pilotos principales. La transformación no fue en Claire Monroe, fue en la capacidad de todos los demás para ver lo que siempre había estado allí. En el salón de pilotos, su fotografía ahora colgaba junto a la de otros aviadores distinguidos que habían servido en la base de avanzada. Pero a diferencia de los retratos militares formales que la rodeaban, su foto la mostraba con su equipo de vuelo de trabajo, con las manos en los controles del viejo Black Hawk que la había devuelto a la leyenda. La inscripción debajo decía simplemente: Teniente Claire Monroe, Halcón Fantasma. La excelencia no espera el reconocimiento. La piloto de reserva finalmente había tomado el lugar que le correspondía por derecho, no buscando atención ni exigiendo respeto, sino simplemente estando lista cuando el momento requirió que fuera extraordinaria. Una semana después de la misión de rescate que lo cambió todo, Claire Monroe se sentó en un gastado banco de madera afuera del hangar de mantenimiento de helicópteros, evitando deliberadamente la avalancha de solicitudes de entrevistas que habían convertido su tranquila base en un circo mediático. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el asfalto y en sus manos sostenía una abollada taza térmica que había visto décadas mejores. La taza había pertenecido a su padre, el capitán James Monroe, un piloto de búsqueda y rescate que había muerto en Somalia cuando Claire aún estaba aprendiendo a volar. Su superficie estaba marcada por años de uso. El acero de uso militar se veía a través de la pintura desgastada. Pero a la luz de la mañana, las palabras grabadas en el metal se hicieron visibles, apareciendo y desapareciendo como un mensaje secreto destinado solo a ella. Sigo volando. Su padre había tallado esas palabras él mismo con un cuchillo de combate durante un despliegue en el que las cartas a casa tardaban semanas en llegar. Era una promesa a su hija, a su esposa, a su recuerdo de que, pasara lo que lo hacía ser quien era continuaría. Claire trazó las palabras con el pulgar, sintiendo los surcos imperfectos que su padre había tallado con manos que sabían cómo salvar vidas desde lugares imposibles. La taza había sobrevivido más tiempo que el hombre que la hizo, llevando su mensaje a través de años de duda e invisibilidad. Disculpe, señora. La voz era joven, nerviosa, respetuosa. Claire levantó la vista y vio a una cadete de unos 19 años, con la ansiosa incertidumbre de alguien que recién comenzaba a comprender lo que significaba el servicio militar. ¿Es usted realmente la teniente Monroe, el halcón fantasma? Claire asintió, sin confiar en que su voz se mantuviera firme. La fama se sentía extraña, incómoda, como llevar el uniforme de otra persona. Soy Sarah Chen, continuó la cadete, sentándose con cuidado en el otro extremo del banco. Estoy en el programa de aviación. Quería agradecerle. ¿Por qué? Por mostrarnos que estar listo es más importante que ser visto. Mi instructor de vuelo me habló sobre el programa de becas que están comenzando gracias a su historia, la Iniciativa Monroe. La voz de Sarah llevaba una mezcla de esperanza y determinación. Voy a postularme. Claire estudió el rostro de la joven, viendo algo familiar en sus ojos. La particular combinación de competencia e invisibilidad que reconoció de sus propios años de juventud. Sarah Chen era probablemente brillante, capaz de cosas extraordinarias y probablemente invisible para las personas que tomaban decisiones sobre su futuro. ¿Qué quieres volar?, preguntó Claire. Búsqueda y rescate. Quiero ser la piloto que va a donde los demás no pueden, que trae a la gente a casa cuando todos los demás se han rendido.
Las palabras golpearon a Claire como un eco de su propio pasado. Se vio a sí misma a los 19 años ardiendo con el mismo deseo de importar, de marcar la diferencia, de ser la persona con la que otros podían contar cuando todo salía mal. La parte más difícil no es aprender a volar, dijo Claire, con la voz cargada del peso de años pasados en las sombras. Es aprender a estar listo, incluso cuando nadie cree que perteneces a la cabina. Sarah asintió con la seriedad de alguien que ya había aprendido esa lección de la manera difícil. Mi padre me dijo una vez que los mejores pilotos no son los que buscan ser el centro de atención, continuó Claire, sosteniendo la taza térmica con cicatrices para que Sarah pudiera ver las palabras grabadas. Son los que se mantienen listos en la oscuridad, que mantienen sus habilidades afiladas incluso cuando nadie está mirando, que recuerdan que volar no es sobre la gloria, es sobre llevar a la gente a casa. Como si la conversación lo hubiera invocado, el sonido de las palas del rotor llenó el aire. Un Black Hawk se acercaba a la pista de aterrizaje, su piloto ejecutando una aproximación del libro de texto que hablaba de competencia y confianza. Claire vio al avión posarse en el asfalto, con aprecio profesional, notando los pequeños detalles que separaban a los buenos pilotos de los grandes. «Ese es mi instructor de vuelo», dijo Sarah, levantándose para recoger su equipo. «Gracias por hablar conmigo, teniente, y por mostrarnos que la excelencia no necesita permiso para existir». Mientras la cadete se alejaba, Claire se quedó en el banco, con la taza térmica caliente en sus manos, a pesar del aire fresco de la mañana. La base continuó su ritmo diario, pilotos preparándose para misiones, tripulaciones de tierra manteniendo aviones. El ciclo interminable de la preparación militar que mantenía el mundo girando. En su uniforme, la insignia plateada ya no se escondía bajo los parches de regulación. El halcón fantasma había regresado de las sombras, no buscando reconocimiento, sino estando innegablemente lista cuando la realidad exigió la excelencia. Las alas de reserva seguían volando, y siempre lo habían hecho.